clase de hoy, compañeros, vamos a trabajar concepto, objeto y enfoque en las ciencias políticas. Es una de nuestras clases introductorias al estudio de la ciencia política con enfoque con una mirada para el economista o desde el economista. Como comentamos en el video anterior, los economistas debemos aproximarnos al conocimiento de la dinámica política en nuestro país y a nivel internacional, porque las variables o factores políticos en términos de Estado, gobierno, políticas económicas, instituciones, régimen político, sistema político, democracia, tienen mucho que ver, están muy relacionados con el aspecto de la economía. Entonces, estas clases tienen esa línea, tienen esa mirada de ver de manera relacionada muy íntimamente la economía con la política. Producción, desarrollo desde la visión política también, porque las variables, los modelos de desarrollo están presentes, aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, tecnológicos, en una visión integral, inclusive aspectos históricos. Entonces, en esta clase vamos a trabajar conceptos, objetos y enfoques en la ciencia política. Un concepto que nos parece, de tantos conceptos que tienen de diferentes autores, pero en esta oportunidad trabajamos el concepto de Bobbio. Nos parece que obviamente la ciencia política trabaja el estudio de los fenómenos y las estructuras políticas. Eso obviamente desde una perspectiva de estudiarlo a partir de hechos concretos a través de la investigación, utilizando métodos adecuados y argumentos racionales. La ciencia política también aparece como una ciencia empírica de la política, que nos va a remitir a una investigación. O sea, el conocer la conducta de actores y de sujetos y de los mismos procesos políticos en la ciencia política requiere tener claro el concepto de lo que es un fenómeno y una estructura política, y a partir de un marco conceptual que comenzamos a ver en esta clase y en la siguiente, construir obviamente proyectos de investigación para conocer a través de la investigación la realidad y los procesos políticos más de cerca, siempre siguiendo la recomendación de tratar de contrastar conceptos, teorías, modelos con los hechos en su conducta empírica a través de datos. La ciencia política es también, en palabras de Sartori, la ciencia, una disciplina que estudia o investiga con la metodología de las ciencias empíricas los diversos aspectos de la realidad política, obviamente con el fin de explicarla lo más completamente posible. Hay toda una discusión sobre lo que es realidad política o realidad social, lo que es un hecho social, un hecho político. Pero de todas maneras, cuando Sartori apunta a una realidad política, tendríamos que recurrir a ver de qué está hecha, de cómo está constituida esa realidad política. Y hay dos vías que conocemos para aproximarnos, como vamos a ver luego, a la realidad política, porque como concepto es muy amplio, muy abstracto. Tendríamos que tratar de hacer algunas abstracciones para tratar de encontrar lo más concreto posible de qué está hecha esa realidad política. Y esos dos caminos que nos aproximan a esa realidad política podría ser el estudio de la composición de la agenda pública, que también puede ser considerada como agenda política, y del otro lado el análisis de la coyuntura política. Dos caminos que, insisto, reitero, nos pueden llegar a visualizar, a graficar un poco la realidad política. Luego en las siguientes láminas lo vamos a ver. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ciencia política? Según César Cancino, nuestra fuente de consulta, no hay un objeto en sí específico de estudio en la ciencia política,
en una revisión histórico contemporánea, lo que ha descubierto César Cancino es que ha existido y viene existiendo un pluralismo teórico, una sucesión de escuelas y paradigmas, entre las que obviamente escogen, identifican el objeto de estudio de la ciencia política, el proceso político, la actividad política, la democracia como objeto de estudio, la gobernabilidad y obviamente los hechos y procesos políticos particulares en cada momento histórico se van a ir constituyendo en objeto de estudio dentro de la investigación. Hay dos ejes o líneas en los que se van constituyendo los objetos de estudio en la ciencia política. Volvemos otra vez a lo que es la realidad política en sus diversas dimensiones o manifestaciones, instituciones, prácticas, procesos, procedimientos, sujetos, acciones, sentidos, símbolos y significados. Y el otro obviamente desde una producción teórica y una indagación científica. Esto nos lleva, por lo tanto, a trabajar marcos conceptuales frente a procesos políticos específicos en un determinado contexto político. Y por lo tanto, el objeto de estudio de la ciencia política es básicamente las concepciones que se van constituyendo en el devenir histórico de las naciones, de los estados, de sus gobiernos, de sus procesos políticos y consiguientemente no existe un objeto específico. Vuelvo a Cancino y no existe una definición unívoca de lo que vendría a ser el objeto de estudio en la ciencia política. Nos interesa hacer una relación entre lo que es la filosofía política y la ciencia política. Entendemos que la filosofía política nos permite desde los pensadores clásicos y modernos una visión normativa en la que están presentes juicios y valores, nos permite una reflexión crítica respecto a algún discurso acerca de la política, nos permite la reflexión de lo político en su momento histórico y obviamente también la filosofía política ha creado mecanismos ideológicos para la falsación de la realidad y su acomodo teórico. Del otro lado tenemos la ciencia política como estudio de los fenómenos políticos que busca una explicación científica del momento. Este momento obviamente traducido o manifiesto a través de procesos, relaciones, actores, valores, normas, derechos, instituciones, etc. Miremos que cómo podrían acercarse la filosofía y la ciencia política pese que ha existido un distanciamiento de ellas, de la teoría y filosofía política con la ciencia política, porque ha seguido, según Cancino, como vida propia la ciencia política en los últimos tiempos, muy interesada en estudiar la conducta de los procesos y de la práctica política, pero muy dependiente a lo cuantitativo, a la utilización de métodos y modelos cuantitativos estadísticos, ¿no? Y abandonado el carácter crítico, reflexivo de la filosofía política. Pero podría haber una especie de reencuentro dada la crisis de nuestros tiempos, dada la complejidad de los procesos políticos de nuestro tiempo, podría haber una especie de retorno, de reencuentro entre la filosofía y la ciencia política, desde la forma en cómo va a abordar el estudio de los fenómenos y de la actividad política. En otras palabras, necesitamos de una ciencia política más reflexiva y crítica frente al contexto histórico actual que vivimos. O puede continuar apartándose, excluyéndose una de otra en vez de integrarse, debido a que obviamente esa autonomía relativa de la ciencia política crezca y siga muy dependiente, reitero, de analizar y de comentar o de explicar los procesos políticos meramente a través de estadística y de datos. Entre los enfoques de la ciencia política tenemos el enfoque normativo, lo que la política puede o debe ser, por eso normativo. Estos estudios se han centrado en la posición de la política pura, de las ideas,
desde grandes ideas como las de Rousseau cuando habla de la voluntad general en la constitución de un Estado, grandes ideas que vienen a ser, que están presentes en el estudio de las doctrinas y del pensamiento político. Entonces el enfoque normativo apunta al deber ser, al estudio de las políticas a partir de grandes ideas y a la aplicación de principios morales a la esfera de las relaciones políticas. Sus características más importantes podemos referirnos a la historia de las ideas políticas, a poner a mayor atención sobre la teoría del gobierno, se distancia de otorgar tanto énfasis en la consolidación de datos. Como decíamos anteriormente, en este caso el enfoque normativo es más fiel, más próximo a la filosofía y la teoría política que a la ciencia política misma. En lo que se refiere al enfoque institucionalista, es un enfoque cuyo centro de atención recae sobre las reglas, los procedimientos y las organizaciones formales del sistema político. Sus características más importantes hacen referencia al estudio amplio de las relaciones entre las instituciones y la conducta de los individuos, a un énfasis en las asimetrías de poder y a una visión institucional de desarrollo. Y el enfoque conductista, que se centra en su análisis en el comportamiento observable de individuos y colectivos. Obviamente intenta y busca una explicación, una interpretación a través de la comprobación empírica. Sus características más importantes, obviamente se refiere, según varios autores, al interés que se le confiere al comportamiento político individual y de grupo, abordado de manera empírica según Marsh, Stoker y en Harrison y Arnoletto también. Estos son tres enfoques importantes, el normativo, el institucional y el conductista, que están presentes en los estudios y en las investigaciones en la ciencia política. Para la próxima clase vamos a trabajar aspectos relacionados a la realidad política, visto que en la definición de Sartori y de Bobbio está presente la categoría realidad política, y debemos un poquito aproximarnos más a lo que en sí podríamos entender en cuanto a realidad política. Vamos a abordar también, obviamente, categorías y conceptos en esta construcción del marco conceptual de la ciencia política, importantísimo al inicio de nuestro estudio, porque ya reiteramos de que los conceptos, los marcos conceptuales y categoriales son el lenguaje de la ciencia. Y si queremos aproximarnos un poco más a la ciencia, lo hacemos a través de conceptos y luego veremos teorías. Vamos a ver qué es un sistema, qué es una estructura, para entender estructuras políticas, sistemas políticos, procesos, actores políticos. Y lo que más como economista nos interesa también es el análisis, la importancia del análisis de la coyuntura, dado que a partir de un buen marco conceptual podríamos hacer un análisis de coyuntura, revisar una agenda pública y hacer un análisis de la coyuntura para poder graficar, para poder mapear la conducta de lo político y de la política vistas a través de Estado, poderes, instituciones, actores y procesos, y desde esa perspectiva nos ayude a conocer cómo está el momento histórico y fundamentalmente nos permita a la toma de decisiones tanto en lo macro, en la macropolítica, a nivel de gobierno, de instituciones o a nivel privado. Entonces, compañeros, nos quedamos por aquí en esta clase. Les recomiendo que sigamos en la siguiente revisando el marco conceptual. Muchas gracias. Saludos.